Hola, buenos días. ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Ambiente y Medio. Hoy te vamos a contar qué es y cómo se practica la fotografía de conservación. Lo vamos a conversar con Ramón Moller Jensen, un fotógrafo que hace muchos años tomó una cámara y ya no pudo abandonar el oficio y la costumbre de registrar la naturaleza como una herramienta para generar conciencia ambiental. También vamos a visitar y a recorrer el Complejo Natural Villa Domínico, un centro de esparcimiento y educación en pleno corazón de Avellaneda, creado sobre el espacio que durante muchos años estuvo ocupado por un gigantesco y legendario basural. Por último, vamos a hablar sobre los enormes daños ambientales que producen los derrames de petróleo en el mundo. Vamos a conversar de esto con Gonzalo Peluso, actual intendente de Magdalena, una ciudad que todavía sigue sufriendo los perjuicios comerciales y económicos de un derrame de crudo ocurrido hace 2 décadas frente a sus costas. Todo esto en los próximos 60 minutos. Ya arranca Ambiente y Medio, el magazine verde de la televisión argentina. La invención de la fotografía fue uno de esos pasos gigantes que dio la humanidad a fines del siglo XIX. Desde su aparición, el mundo no volvió a ser el mismo. La cultura, la ciencia, el conocimiento, la vida pública y la vida familiar, todo se transformó. La posibilidad de dejar registrados hechos y personajes de una época y de un espacio lejanos nos cambiaría para siempre. Con los años, la imagen se convertiría además en un arma, en un instrumento de denuncia y de lucha. El activismo ambiental y la ecología también se apropiaron de esa invaluable herramienta. La fotografía de naturaleza se fue afianzando y surgieron cada vez más profesionales que se sumaron. La fotografía de conservación, como también se la llama, comenzó a captar la belleza, pero también la fragilidad de los ecosistemas, a mostrar aquello que merece la pena ser protegido o salvado, a democratizar la belleza oculta del planeta. En nuestros días, la corriente creció tanto que existen grandes proyectos de conservación de la naturaleza que están directamente promovidos y coordinados por fotógrafos. Para dar el presente, no hace falta ser un profesional, ni un activista, ni el líder de un movimiento. Alcanza con sostener una actitud responsable, respetuosa y positiva hacia la naturaleza, y un deseo fervoroso de resaltar a través de un lente una realidad que necesita ser transformada. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a una nueva emisión de Ambiente y Medio, acá por Canal 9 a las 10 de la mañana. Ambiente y Medio, como siempre decimos, el único programa de ecología de la televisión abierta argentina. Y hoy queremos empezar el programa, después de los informes y la venta, como los tenemos acostumbrados, a hacer una entrevista especial, diferente. ¿Cómo puede haber otras maneras que también ayuden a conservar la naturaleza, a conservar el medio ambiente? Por eso estamos conectados vía Zoom con Ramón, voy a decir exactamente el apellido, Moller Jensen, espero haberlo dicho bien, que está en Córdoba, General Belgrano. Él es fotógrafo de naturaleza, o por lo menos así lo podemos ver en su presentación en su Instagram, que les recomiendo a todos porque la verdad que tiene una colección de fotos que es maravillosa. Hola Ramón, ¿cómo estás? Muy bien, buen día Gabriela, ¿cómo están todos? ¿Cómo nació esta pasión, digamos? ¿De dónde viene esta pasión de capturar a través de una cámara la naturaleza? Bueno, desde muy chico, mi padre fue un súper apasionado por las aves, justamente. Mi padrino fue un muy conocido ornitólogo argentino que se llama William Henry Patridge, fallecido hace mucho tiempo. Pero yo podría decir que considerado el padre de la ornitología en la Argentina. Y ellos me transmitieron esa pasión y
y siempre fue así. Más adelante, ya con la vida más armada y con más tiempo, empecé a recorrer distintos destinos en la Argentina para observarlos. Y siempre pensé que sería buenísimo tener una cámara con un buen zoom para poder registrarla. Yo, por ejemplo, fui autor de 2 descubrimientos, uno en el año 2006, también gracias a la fotografía, porque uno está fotografiando hasta que llega un momento en que encontrás una especie que no la reconoces, y en la consulta se define que es una especie que ha migrado o que viene bajando por distintas causas y ya está instalada en la Argentina. ¿Cuál fue esa especie que descubriste en el 2006, me decís? El Ramphocelo carbo es el nombre científico y es el fueguero oscuro. Un ave, es una ave, estamos hablando de una ave, ¿no? Una especie de ave, sí. Que estaba en el norte, en el centro de Brasil, en Venezuela, en Perú. Y bueno, lo vi en Misiones, y lo he fotografiado y lo vi varias veces, y después lo empezaron a ver otras personas y ya se registra como una nueva especie para la avifauna argentina. Pero es una especie que ya existía en otros lados. Lo que sí cambia es el nombre común, nada más, ¿no es cierto? Claro. ¿Y cuál es la otra especie aparte de la otra especie? Fue junto con Bernabé López Lanús, un excelente naturalista. Descubrimos uno que se llama Gallinago ondulata, que es una becasina. El nombre es becasina gigante, pero que nunca se había visto en la Argentina, estaban en Paraguay, del otro lado, o sea, tampoco era muy difícil. Pero bueno, claro. Ellos no tienen fronteras, digamos. No tienen fronteras. Y todos estos descubrimientos es gracias a la pasión y a la fotografía y el estar constantemente recorriendo. Y de a poco así se van también descubriendo distintos ambientes donde no se creía que existía el ave. Y eso se descubre porque uno está observando y tiene la cámara en la mano. Cada vez las redistribuciones de las especies se van modificando justamente por el aporte de muchísimos fotógrafos aficionados, que en un viaje toman fotos y luego en las redes o en distintas páginas hacen su consulta de qué especie es y toda esa historia. Es muy interesante. Y ahora te voy a correr del tema de las aves, que por lo visto, por lo que contás, es tu primera pasión y sigue siendo tu pasión. También has fotografiado otro tipo de animales. Sí. Contame algunas anécdotas, o aquel que buscaste mucho y encontraste, o aquel que todavía estás buscando y no pudiste fotografiar. Bueno, una de las especies que mucha emoción me produjo, porque lo busqué y lo esperé como 6 o 7 horas, fue en un arroyo en Misiones. Estábamos en una canoa junto con Emilio White, y era el tapir. El tapir es un mamífero terrestre, el mamífero nativo más grande de Sudamérica, y fue imponente. Lo escuchábamos, estaba en un barrero, y nosotros con la canoa atracada en la otra costa, tuvimos 7 horas esperándolo hasta que aparece. Cuando apareció, la verdad que para mí fue una emoción increíble. Y fue una meta cumplida, ¿no es cierto? Y otro de mis grandes deseos, pero no lo vi en la Argentina, pero sí en Brasil, es al yaguareté, el tigre americano, ¿no? Y es increíble tenerlo tan cerca y tan caminando a 20 metros. Hay una parte de Brasil que se puede lograr avistarlo y fotografiarlo desde lanchas. Entonces uno va navegando y tiene toda la seguridad, y estas especies están bastante acostumbradas y nos brindan
muchos minutos de oportunidades de observarlo y fotografiarlo. Realmente es impactante ver a ese felino que en esa parte de Brasil incluso tienen el mayor tamaño dentro de su especie, que lo desarrollan a raíz de que su alimento es el yacaré, que es un animal muy pesado y con mucha resistencia, y ellos con una capacidad increíble lo muerden detrás de la nuca, la cabeza, y tiene la potencia de mordida, es la mayor de todos los felinos en el mundo, ¿no? Ver eso es increíble. Me imagino que estás a favor de democratizar el tema de la fotografía, ¿no? Que se pueda acceder, que todo el mundo pueda tener acceso a lo que ustedes hacen. ¿Es así? Sí. Mis fotografías están publicadas en numerosos libros de ciencia, de guía de aves, y normalmente yo las cedo justamente para la educación, para que la gente sepa qué es lo que está viendo, y bueno, en retribución recibo 3, 4, 5 libros del autor para tenerlo, pero la verdad que yo sinceramente me siento feliz. Hay personas que reniegan un poco y dicen que no podés cederla, que hay que cobrarlas porque los equipos son caros y todo. Bueno, pero cada uno tiene su idea, y la idea mía es que todo el mundo tenga acceso a la fotografía y que todo el mundo pueda saber qué está mirando y disfrutarlo y conocerlo, ¿cierto? Eso es una forma de educación ambiental. Te agradezco mucho, Ramón, y hasta cualquier momento. Muchísimas gracias a ustedes y bueno, que tengan un buen día. Gracias, igualmente. Nosotros seguimos con más Ambiente y Medio. Hacemos una breve pausa. En el próximo bloque vamos a recorrer el Complejo Natural Villa Domínico. Quédate porque te vas a sorprender con este centro de educación y esparcimiento creado a partir de la reconversión de un espacio en el que durante muchos años funcionó el relleno sanitario de Avellaneda. El pecarí de collar pertenece a la familia de los cerdos silvestres de América. Su territorio es muy amplio, desde el sur de Estados Unidos hasta el centro de Argentina. Es un mamífero con un gran poder de adaptabilidad que le permite habitar tanto desiertos y bosques secos como selvas húmedas y pastizales abiertos. En varias zonas de nuestro país todavía pueden verse poblaciones abundantes y saludables de esta especie. Sin embargo, en regiones como la provincia de Corrientes se encuentra prácticamente en vías de extinción. Ya volvemos con más Ambiente y Medio, periodismo aplicado a la ecología. Seguimos con más Ambiente y Medio, periodismo al natural. El plan Detectar está llegando a cada barrio de la ciudad. Estamos haciendo una búsqueda activa de nuevos casos para identificarlos y resguardarlos. Así, estamos anticipándonos y cortando la cadena de contagio. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. YPF le da una mano a los que ponen el cuerpo, porque pagando con la aplicación de YPF todo el personal de salud puede acceder a un 15% de descuento en combustibles todos los días. Ingresá en personaldesalud.ypf.com y completa los datos para acceder al beneficio. YPF. Uno de los más antiguos rellenos sanitarios de los alrededores de la ciudad de Buenos Aires se encuentra aquí, en Villa Domínico, en la zona sur del conurbano bonaerense. En 2004, un año crucial, el relleno sanitario se quedó sin espacio. No cabía un solo gramo más de basura. La única opción viable era cerrarlo, y así se hizo. Pero, aún así, el gobierno comunal entendió, como cualquier persona lógica, que este lugar seguiría siendo un foco infeccioso y de contaminación. Por eso se decidió dar un paso más,
convertirlo en un complejo ambiental y en una reserva ecológica. Aquí, donde había un relleno sanitario, en un predio de 400 hectáreas, plantaron árboles y plantas nativas y en 14, 15 años, hoy ya tenemos un gran pulmón verde, sobre todo en el Gran Buenos Aires. Desde 1979 hasta el 2004, este predio funcionó como un basural a cielo abierto y un relleno sanitario. Lo más llamativo de todo es que esa basura no desapareció. Este complejo ambiental de Villa Domínico se encuentra ubicado sobre 48 millones de toneladas de basura. De ahí su importancia, obviamente. La pregunta es, ¿cómo se hace para lidiar con esta basura aquí debajo y la biodiversidad? Te lo contesto en un minutito nada más. El SEAMSE es la entidad encargada del monitoreo de todo este lugar, pero además también de controlar que de las millones de toneladas de basura que se encuentran aquí debajo no contaminen el suelo y las napas. ¿Cómo pueden hacerlo? A través de sus lixiviados, que es el líquido que se genera cuando la basura se descompone. Todo esto es una planta de tratamiento de líquidos lixiviados. ¿Cómo funciona? En primer lugar, hay un camión que con una bomba va a los montículos de basura y retira los líquidos lixiviados, que son depositados en esta fosa. En segundo lugar, pasamos a la otra fosa, la que va a funcionar como un colador y va a depositar los líquidos lixiviados definitivamente en esas piletas que tenemos ahí. Aunque pueda parecer agua todo esto que vemos, no lo es. Es puro lixiviado, todo lo que vemos. Del primer pilotón que vimos, pasamos a este segundo piletón, donde ya empiezan a trabajar algunos aireadores que van purificando el agua poco a poco hasta llegar a su mejor estado, que es cuando se decide volcarla en el canal Santo Domingo. Tenemos también esta otra planta de tratamiento de gases porque, como te acabo de contar, la basura, al descomponerse, genera líquidos lixiviados y también gases. Al estar tanto tiempo tan concentrada ahí abajo, genera metano y dióxido de carbono, entre otros gases tan dañinos, que sobre todo dañan la capa de ozono. Esta planta trata el biogás, que es básicamente un combustible que se genera a partir de la biodegradación de materia orgánica. El tratamiento de estos gases resulta fundamental para poder continuar con esta reconstrucción de la biodiversidad que se está buscando. Todo este proceso resulta fundamental como un factor más para poder completar este periodo de reconversión de este lugar. Para seguir profundizando sobre esto, hablamos con Rosalba, gerenta del SEAMSE, a quien le preguntamos cuáles son las principales tareas que se llevan a cabo en este lugar. Primero decir que un relleno sanitario es una obra de ingeniería ambiental en la cual se confinan los residuos sólidos urbanos en un sitio estanco. En ese recinto, que son los módulos, se producen transformaciones físico-químicas que nosotros tratamos y mantenemos. Control del agua superficial a través del canal vecino que tenemos, que es el canal Santo Domingo, aguas arriba y aguas abajo de ese canal. Después los monitoreos del acuífero Puelche y Pampeano desde el día 1 de línea de base ambiental hasta hoy, con análisis semestrales y trimestrales. Y por supuesto, estudios de calidad de aire de los rellenos sanitarios. Además de las plantas de tratamiento que te acabo de mostrar, en este lugar tenemos un mirador, porque estamos en definitiva en una reserva para venir a observar los diferentes tipos de especies nativas que hay de plantas, los más de 100 tipos de aves que podemos encontrar en este espacio y especies que se van reinsertando en este sitio que cada vez va haciéndose más amigo de la naturaleza o mismo pasando a convertirse en la naturaleza. Ahora vamos a seguir hablando con Rosalba acerca del verdadero objetivo que tiene este lugar, no solo para hoy, sino para el día de mañana. Bueno, nuestro gran objetivo a corto plazo es convertir el relleno en un bioparque metropolitano. Esto es decir, convertirlo con acceso al público a un mediano plazo, de forma gradual y progresiva, dotándolo de la infraestructura necesaria. Para eso ya estamos trabajando con nuestro gran vivero que tiene muchos años ya
en nuestro relleno y que es justamente para parquizar y forestar no solo este complejo ambiental y convertirlo en bioparque, sino también todas las áreas de nuestra empresa y también donar a los municipios las especies que tenemos. En este momento estamos concentrados en un programa de plantación de especies nativas aquí en el bioparque, porque justamente es allí donde apuntamos desde el punto de vista ambiental. Nuestro objetivo, en definitiva, es aportar a la biodiversidad y al cuidado ambiental. Esta es la reserva, con flora y fauna nativa. Y una vez que finalice la pandemia y el mundo se normalice, vamos a poder seguir continuando con las visitas guiadas para venir a recorrer este predio de la zona sur del conurbano bonaerense a solo 10 minutos de la capital federal. Nativas y exóticas. Esto es una gran contienda, pero antes de seguir me gustaría aclararles algo. Las plantas nativas no son nativas de un país, sino que son nativas de una región. Por ejemplo, las de Salta no son las mismas que acá en Buenos Aires. Además, las plantas nativas son la principal base a partir de la cual se conforman las redes de flora y fauna. Acá tenemos un plátano, por ejemplo. Es una exótica en la ciudad de Buenos Aires y nos genera algo raro. Tiene mucho polen, largan muchas hojas, mucho cosito. Eso nos hace mal a los ojos, nos da alergia y en algunos casos trae algunos problemas respiratorios. Así que cuando vayas a comprar a un vivero, ya sea para vos, para un amigo, en tu casa o en el trabajo, acompáñame a ver por qué está bueno que sean plantas nativas. Primero que nada, en la gran mayoría de los casos, las plantas nativas son fáciles de cuidar, porque ya están adaptadas al ambiente en el que van a crecer, casi como si fuese parte de su ADN. Acá, por ejemplo, tenemos al coronillo. Es una planta pulenta que tarda en ganar altura, pero se la rebanca. Y además, el dato importantísimo del coronillo es que atrae a la bandera argentina, que es una mariposa azul muy hermosa. ¿Y saben qué? Sin coronillo no hay bandera argentina. Las plantas exóticas tienen como prioridad sobrevivir, entonces atacan violentamente el entorno, a diferencia de las plantas nativas, por ejemplo, que su prioridad es recuperar el ecosistema que la rodea. Acá, por ejemplo, tengo un fumo bravo, hermosa planta que, como pueden ver, es bastante grande, da sombra. Muchas veces pensamos que los insectos no son buenos en nuestras plantas, pero si no es una plaga, eso es mentira. Los insectos son buenos, quiere decir que estamos generando vida, que hay vida alrededor de nuestras plantas. Es más, esta planta es un talilla. Y el talilla, cuando florece, larga una florecilla violeta divina que, adivinen a quién llama. Así es, a los colibríes. Si vos querés tener colibríes en tu casa, quédate con un talilla. A ver, atentos a esto, por favor, atentos y atentas a esto que es importantísimo. Parches. ¿Qué son los parches? Bueno, nosotros tenemos punto verde A, punto verde B, en el medio parches. ¿Cómo generamos parches? Plantando nativas. Acá, por ejemplo, tengo una micaña, que esto a fines de marzo más o menos se convierte en un oasis para todos los polinizadores. ¿Qué hacen los parches? Abastecen de lo que necesitan a las aves y a los insectos entre los puntos verdes, como una gran estación de servicio. Cuanto más parches haya, mejor, porque se generan más insectos, más aves, más polinizadores, más vida. Además es hermosa, mi caña. Me parece que en esta contienda las nativas ganan por afano, che. Así que cuando vayas a un vivero a comprar una planta, ya sea para vos o para regalar, asegúrate de que sean nativas.
En el próximo bloque vamos a hablar de derrames de petróleo, una de las catástrofes ambientales más graves que puede producir la actividad humana. Conversaremos de esto con Gonzalo Peluso, el intendente de Magdalena, una ciudad que fue víctima de un derrame de crudo hace más de 20 años y que aún sigue sufriendo las consecuencias. Bienvenidos al Parque Nacional Los Cardones, uno de los 48 parques nacionales que tiene este gran país. El Parque Nacional tiene una superficie de 64.117 hectáreas. El rango de altitud va de 2.400 metros a 5.200 metros de altura. Eso permite que el Parque Nacional tenga una diversidad muy amplia de ambientes. En este momento nos encontramos en el ambiente del pastizal de altura o de neblina, el último piso de vegetación de lo que es el ambiente de yungas. El Valle Encantado escénicamente es uno de los lugares más bonitos que tiene la región del Valle Calchaquí. Es una formación de río seco, es la zona más húmeda del Parque Nacional, es la zona donde más precipitaciones hay durante el año y también tiene la característica de que en algunos momentos del año, más puntualmente el verano, ingresan las nubes provenientes del Valle del Lerma, por eso se llama también pastizal de neblina, ¿no? Quédate, ya volvemos con más Ambiente y Medio, el magazine verde de la televisión abierta argentina. Seguimos con más Ambiente y Medio, periodismo en perfecto estado de conservación. Hoy tenemos que cuidarnos más que nunca. Por eso queremos mostrarles dos productos sanitarios que son indispensables para combatir los agentes contaminantes externos. Las mamparas encastrables de fácil instalación y las máscaras faciales, ambas opciones altamente resistentes y pensadas para el momento, con acrílico o policarbonato compacto. Lo podés conseguir en Polilux, variedad de planchas plásticas para la construcción, remodelación, diseño y arquitectura. Ubícalos en Cava, Pilar y Rosario. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Cuando elegís papel Ledesma, elegís un consumo responsable. Porque nuestro papel se elabora a partir de la caña de azúcar, un cultivo renovable año a año. Elegí Ledesma, elegí cuidar el ambiente. Carreras espaciales, guerras intergalácticas, partidos de fútbol, castillos, princesas, príncipes, luchas Pokémon, Batman, Superman, Spiderman, como dicen los españoles. No me volví loco, todavía. Estoy hablando del mejor de todos los mundos, el imaginario. Jugar. ¿Con qué se juega? Con juguetes. Y ahí nos vamos a parar para hablar lo de hoy. Juguetes tóxicos y medio ambiente. Antes de profundizar en los juguetes, vamos a hacer un poquito de memoria. Unos programas atrás te contaba sobre la importancia de empezar a identificar los diferentes grupos de plástico que hay y sus materiales respectivamente. Principalmente por dos razones. Por un lado, son objetos que de no ser correctamente tratados, su descomposición y degradación presentan múltiples causas tanto para el suelo como para el aire. En segundo lugar, para obtener un reciclado óptimo. Te conté que varios de estos materiales son incompatibles entre sí, lo que puede generar tres cosas. Uno, que no puedan mezclarse. Dos, que si se mezclan perdemos un montón de propiedades que podrían ser utilizadas para otro producto que sí las requiera. Y en tercer lugar, que el producto final sea tóxico porque los materiales utilizados para el reciclado eran tóxicos. Cuando hablamos de juguetes tóxicos, estamos hablando por supuesto de juguetes de plástico, pero en especial del plástico negro, que muchas veces es pintado, así que ojo con eso también. Plástico negro que se obtiene a partir del reciclado de materiales como por ejemplo desechos electrónicos que contienen dioxinas tóxicas para las células humanas. Para hablar de juguetes amigos del medio ambiente hay que hablar de un reciclado acorde.
no se puede reciclar cualquier cosa. Vamos a seguir, pero yo tengo un mejor lugar para ir a hablar de esto, así que sin más preámbulo, vamos. En primer lugar, desmitificar que los juguetes son solo para niños, porque este Pikachu que está en la repisa de mi cuarto no molesta a nadie. Pero es cierto que en este caso, en cuanto a juguetes tóxicos, sí son los más chicos los que están más expuestos. ¿Por qué? Por una razón muy simple: llevarse el juguete a la boca, babosearlo, tocarse los ojos. Ese contacto genera que las dioxinas tóxicas de los juguetes entren en contacto con células humanas. Así que madres, padres, tíos, atentos, ojos con lo que regalamos. Este caballito negro que tengo sobre mis manos y esta vincha que tengo sobre mi cabeza, este Mickey Mouse que combina con Minnie, dicho sea de paso, este Vegeta, Dragon Ball Z, son todos productos de plástico negro, de lo que venimos hablando. Productos que se obtienen a partir del reciclado de elementos electrónicos como por ejemplo teclados, mouse, materiales tóxicos que se utilizan para la fabricación de estos productos. Con el agregado, como te dije hace un ratito, que muchos de estos están pintados. Pintura que contiene plomo, doble llamado de atención. Por eso, María Verónica Torres Serino, jefa de Toxicología y Medio Ambiente, nos dice esto. Los plásticos contienen diferentes sustancias químicas, pero hoy nos vamos a referir a una de ellas, que es el bifenol A, o BPA por sus siglas. Esta sustancia puede traer riesgos importantes para la salud. Está asociada a alteraciones en el desarrollo, a problemas hormonales y a algunos tipos de cáncer. Cuando hablamos de juguetes o plásticos que son reciclados, que se utilizan para hacer diferentes cosas, el plástico reciclado tiene diversos orígenes. En general tiene muchos tipos de plásticos contenidos en el elemento que estamos utilizando, y entonces esto puede hacer que libere más sustancias que son el bifenol A y otras que pueden traer riesgos a la salud. Si bien la cantidad de material que migra es pequeña, todo lo que pueda ser evitado en materia de sustancias químicas que traen problemas para la salud debe ser evitado. Esto nos abre varias ventanas, como por ejemplo la de los juguetes eléctricos o electrónicos que llevan pilas, que sabemos que tardan 482 años en degradarse y hacen pelota al medio ambiente. Además, justamente como este, que no se les puede cambiar la pila, y este heladito ya no me hace ni ruidito ni sonidito. ¿Y qué se supone que hago con esto? Bueno, en primer lugar, una vez desechado, reciclarlo correctamente. Pero un paso anterior podría ser empezar a considerar, aunque sea una mínima, sustentabilidad en los juguetes. Otra ventana puede ser esta. Productos que pueden ser de una determinada forma, un poco más empática con la salud y el ambiente, y otros de una forma un poco más dañina. Materiales un poco más sustentables, como la madera y la tela, versus el plástico. Vamos aquí abajo. Madera versus plástico. Estas sillitas que podrían ser de una forma y son de otra, adivinen cuál es peor y cuál es mejor. Acá arriba, este histórico muñeco de trapo que nada más le hizo nunca a nadie, versus este unicornio con colores que nunca vamos a saber cómo se llaman, sintéticos y demás. ¿Cuál es peor? Vamos con otro. Escobitas que juegan les niñes. ¿Cuál es mejor? ¿La de madera o la de plástico? Fácil. Y por último, como dice mi camarógrafo, los juguetes están para ser utilizados. Por eso les mostramos a este avión manco y a este de madera cuál es mejor. Alternativas, unas mejores y otras peores. Se puede volver, si de producción hablamos, a una forma un poco más genuina de fabricar a los juguetes, sin eliminar totalmente a este Shrek de plástico, pero que sí lo empecemos a hacer con materiales que al menos no sean tóxicos. Elegir un juego es mucho más que elegir un juguete para un niño, porque ellos aportan diferentes valores: el contacto con lo natural, la estimulación temprana, favorecen la comunicación. Nuestro principal material es la madera. Utilizamos todo lo que es madera de reforestación que se planta acá en Argentina, y básicamente es eso, ¿no? Utilizamos solamente lo que se siembra. Por eso el material más utilizado que tenemos es el pino,
y el eucalipto, que son dos especies muy sembradas en nuestro país. Todos nuestros productos están certificados, hemos pasado las normas para poder venderlos en las jugueterías del país. Eso habla un poco también de la calidad o de la responsabilidad que tenemos para con los niños, ¿no? Porque es un juego que tiene que ser apto para los más pequeños. Reconocerle al plástico negro, más allá del daño que puedan causar en la salud y el medio ambiente, su gran alcance, porque no solamente los encontramos en juguetes. Miremos aquí debajo todos los productos en los que podemos encontrar plástico negro. Vinchitas, peinecitos para la máquina de afeitar, llaves de auto, controles de videojuegos, por ejemplo, que contienen materiales como el PVC, tijeras, controles remotos, artículos de cocina, variedad de cosas, miles de ejemplos como este teclado y todos estos productos que, si bien presentan menos riesgos porque es menos probable que un nene o una nena se mande un teclado a la boca, pero que en definitiva merecen ser repensados para una mejor salud y un mejor ambiente. Antes de retirarnos de aquí, quería mostrarte esto. Una bola de bowling de juguete. Teniendo en cuenta todo lo que hablamos recién del plástico negro, esto es como una especie de bomba atómica, biológica y sanitaria de la que todos deberíamos correr. Hablando un poco más en serio, ahora, esto es como el sumum de lo que recién hablamos, de lo que hay que evitar, comprar y regalar. Así que empecemos a pensar qué regalamos. Algunos podrán preguntarse válidamente cuál es la pata ambiental de esto. La pata sanitaria o la pata de salud está clara, y la ambiental también, por lo que te conté al principio. En primer lugar, porque son objetos que de no ser tratados se degradan y su degradación complica el suelo y el aire. Y en segundo lugar, ¿cómo se obtiene el plástico negro en cuestión? A partir del reciclado, y el reciclado es materia ambiental. Por eso, hablar de juguetes debería ser hablar de juguetes salubres, obviamente, pero también juguetes sustentables. Y ahí entramos en juego nosotros. Las acciones colectivas siempre por sobre las individuales. Pero en este caso, como consumidores, debemos empezar a demandar otro tipo de productos, como este avioncito de madera, que es una genial opción para vencer al plástico. La lista de catástrofes ambientales generadas por la actividad humana es inmensa. En ese inventario, las más graves suelen ser los derrames de petróleo o de combustible. En los últimos 50 años se produjeron unos 130, hablando solamente de crudo. Los de combustible son más, y el último ocurrió hace apenas unas semanas en la Siberia rusa. Muchos de estos derrames se convirtieron en catástrofes legendarias. La marea negra en el Golfo Pérsico, el hundimiento de la plataforma Deepwater Horizon, el accidente del buque petrolero Exxon Valdez, la tragedia del monocasco liberiano Prestige. La lista es enorme, los daños colosales. Plantas, animales, ecosistemas enteros que generalmente no logran recuperarse jamás. Desde su descubrimiento, el petróleo ha sido considerado un símbolo de la industria y el progreso. Otras veces, lamentablemente, le tocó ser un sinónimo de devastación y de muerte. Seguimos en Ambiente y Medio, el único programa de ecología de la televisión abierta argentina. Y hoy, como recientemente vimos en el informe sobre los derrames de petróleo en el mundo, específicamente el último que sucedió hace algunas semanas en Rusia, vamos a hablar sobre un derrame que sucedió en las costas de la provincia de Buenos Aires, exactamente en las costas de Magdalena, una ciudad que queda en la provincia de Buenos Aires. Estoy refiriéndome a uno de lo que se denominó el mayor derrame de agua dulce sobre el Río de la Plata,
Plata. Esto fue el 15 de enero de 1999, hace exactamente 21 años y unos meses. ¿Y qué sucedió? Dos buques, el Sí Paraná, chocó a la Estrella Pampeana, que cargaba en su interior, en sus bodegas, 30.000 metros cúbicos de petróleo. De esos 30.000 metros cúbicos de petróleo, 5.300 más o menos fueron los que se derramaron sobre el Río de la Plata. Y para tener una idea, una dimensión de lo que estoy hablando, imagínense que son más de 2 piletas olímpicas de natación de crudo sobre el Río de la Plata. Para eso nos interesa conversar con el actual intendente de Magdalena, Gonzalo Peluso, que conoce muy de cerca este tema y sobre todo la primera pregunta, primero lo saludo, ¿qué tal Gonzalo? ¿Cómo estás? Gracias por atendernos. ¿Qué tal Gaby? Buenos días y gracias a ustedes por darnos este espacio para que todos los bonaerenses y los argentinos se enteren del trágico suceso que vivimos y de la irresponsabilidad a veces de algunos estamentos estatales y fundamentalmente judiciales. ¿Qué fue exactamente lo que sucedió con respecto a la indemnización? Porque se ha hablado de que se iba finalmente a pagar esos 10 millones de dólares que también se consideraron que era una limosna de la empresa hacia Magdalena. Sí, la verdad que en definitiva la justicia argentina le terminó dando la razón a esta multinacional, que Shell está implicada, porque ellos de un primer momento el argumento que utilizaban era que el paso del tiempo iba a remediar los daños ecológicos que habían producido. Este planteo lo hicieron hace 21 años, ¿no? Así que lo que la empresa propuso, los vericuetos legales y la burocracia judicial, finalmente le terminaron dando la razón. En el año 2009, la empresa Shell le propone al municipio de Magdalena llegar a un acuerdo extrajudicial, un acuerdo de partes, con una indemnización de 10 millones de dólares al municipio, a cambio de que el municipio abandonara sus pretensiones indemnizatorias, que convengamos que esto tuvo una sentencia en una primera instancia de más de 88 millones de dólares, que también era irrisoria comparado con otros eventos similares, como fue el Exxon Valdez, o el gran derrame que hubo en Alaska, por ejemplo, le significó a esa empresa una indemnización de 4.500 millones de dólares. O en España también hubo una de cerca de 6.000 millones de euros, si no mal no recuerdo la cifra, con lo cual era bastante significativamente menor lo que la empresa Shell pretendía pagarle al municipio de Magdalena. Con una particularidad que creo que tiene que ver también con ese desapego a la conciencia ambiental de la sociedad argentina. En este litigio contra una multinacional con capitales ingleses, holandeses y todo el peso que tiene en la economía no solamente argentina, sino mundial, al municipio de Magdalena en su momento lo dejaron solo. Ni la presidencia de la nación demandó a la empresa, ni tampoco la gobernación de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Diferente a lo que pasó en otros lugares del mundo, en donde los 3 niveles de Estado acompañaron a los más pequeños, es decir, en Alaska tanto el Estado federal como el propio Estado de Alaska, como así también sus alcaldías, hicieron la demanda de manera conjunta, respaldando el pedido de los más damnificados, que eran los vecinos y los pobladores de nuestro distrito. Gonzalo, ¿y vos crees que esto fue nada más que por un desapego a la cuestión ambiental o se trató de algo más? Y yo soy muy cuidadoso porque no lo puedo probar, entonces no quiero decir públicamente lo que realmente yo pienso, porque reitero, soy responsable y ahora tengo un cargo de mayor responsabilidad, con lo cual lo que no puedo probar no sería una responsabilidad de mi parte decirlo públicamente, pero lo dejo abierto a la interpretación de la gente que nos está viendo y nos está escuchando, ¿no? Por eso creo que después de 12 años todavía ni siquiera se materializó la indemnización de esos 10 millones de pesos, que de dólares. Perdón. Que independientemente de que a la gente le puede parecer una fortuna, porque cualquier trabajador creo que necesita 15 vidas, ¿no?, para juntar parte de ese dinero, la verdad que... Sí, pero para una recomposición ambiental es la nada misma, ¿no? Exactamente, y reitero lo mismo, yo creo que para eso existen las comparaciones en estos casos. En eventos similares a nivel mundial es irrisorio comparativamente con lo que tuvieron que pagar estas empresas en otros lugares cuando tuvieron estos
estos eventos, ¿no? estos sucesos lamentables. Y Gonzalo, corriéndonos un poco del tema económico, ¿cómo está la situación ambiental? Digamos, ¿cómo está la playa? ¿Cómo está la costa después de 20 años? ¿Se logró alguna remediación sobre la fauna, la flora del lugar, o sigue teniendo todavía consecuencias ambientales ese derrame? No, la fauna y la flora está volviendo gradualmente a la normalidad. La costa se ha ido recuperando, la fauna gradualmente ha vuelto a sus estándares normales. Reiteremos que pasaron 21 años, ¿no? O sea que hay un proceso lógico de que los organismos se fueron adaptando, recondicionando las nuevas situaciones. Y ahora falta el más certero y el que es algo que no se puede ver a simple vista, que es el químico y el que se hace sobre las capas subterráneas. Claro. Obviamente se extraen muestras a distintas profundidades, se hacen análisis del agua y hay un perito trabajando en eso, que es la última pericia que faltaría para que el juez termine homologando este acuerdo. Y que te hago una consulta, por supuesto, en esas aguas ya las personas no se pueden bañar, digamos, ya no se utiliza como una playa pública esa zona o ninguna zona de Magdalena, o sí se utilizan algunas playas. No, hace 10 años, contemporáneamente con la firma de ese convenio, que fue en el 2009, el gobierno o el intendente de aquel entonces decidió, lógicamente, era una cuestión de sentido común, que si él estaba firmando un convenio de mutuo acuerdo, la lógica era que tenía que habilitar las playas. Entonces, desde hace 11 años las playas están habilitadas, los bañistas acceden a las mismas los fines de semana, se practican deportes náuticos. Hasta el momento no hemos observado, después de una década de todo esto, no hemos observado consecuencias o daño en la salud de las personas que practican deportes náuticos, utilizan la ribera. Y los niveles de pesca también por lo menos hablan los pescadores y los junqueros, que son los que viven, que tienen su economía armada en base a la costa del Río de la Plata, sostienen que están volviendo a los niveles de normalidad de hace 25 años atrás. Bueno, una buena después de tanto desastre, ¿no es cierto? Bueno, Gonzalo, muchas gracias por esta entrevista y probablemente, o esperemos que dentro de unos años podamos charlar y que ya hayan cobrado la plata que corresponde, aunque es muy poca, como ya lo has dicho vos, y que realmente todo esté remediado de alguna manera. Muchas gracias, Gonzalo, por esta entrevista. Gracias a ustedes. Seguimos con más Ambiente y Medio. ¿Vieron cuando sin querer abrís una gaseosa y ¡puf! Salta para todos lados? O con el ketchup lo mismo. Lo agitás porque tiene poquito y cuando apretás, ¡puf! Enchastre. Bueno, estas cosas no sé muy bien por qué pasan. Imaginemos que fuese un escape de aire, un escape de gas, algo de eso puede pasar, ¿no? Y por suerte son fáciles de limpiar, porque es poquito, no ensucia tanto, qué sé yo. Imaginémoslo en otras dimensiones y con otros materiales ahora. Por eso es que le quería recomendar a todos y todas Deepwater Horizon o Horizonte Profundo. No es un documental, es una película que recrea una tragedia en el Golfo de México, en una plataforma petrolífera particularmente, donde se perdieron casi 10.000 toneladas de petróleo. Por eso que es una buena película para que tomemos conciencia. Hay varios actores conocidos como Mark Wahlberg, entre otros, y la pueden ver en Netflix. Deepwater Horizon u Horizonte Profundo. Y nos tienen que seguir en las redes, @Fundación Ambiente y Medio. Pueden volver a ver el programa entero en YouTube o en la web ambienteymedio.tv. Nos vemos la próxima.